¿Tienen tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna aportación, alguna idea? ¿O todo está bien? Todo bien, maestro. Bueno, a ver, voy a... vamos a retomar el temario. Vamos a retomar, para no salirnos de nuestro temario, que fue propuesto para el curso, sin perder nuestra idea que tengo sobre qué es más importante para mí que ustedes sepan o aprendan las aportaciones prácticas y experiencias, que no quiere decir que es un divorcio con la teoría, sino simplemente quiere decir que la teoría ustedes la pueden leer en los libros, la pueden buscar en la jurisprudencia, etcétera, etcétera, ¿no? Solo los quiero dar los esquemas teóricos para que de ahí ustedes tengan un esquema mental que les permita ahondar en el análisis teórico y reforzar y reforzar su análisis práctico y mejorar su práctica, ¿no? Eh, Vamos a poner, fíjense, el curso está estructurado. Si ven Word, miren. Sí, sí se ve, maestro. Sí. Bueno, primero el tema uno es qué es el control concentrado de convencionalidad y constitucionalidad. ¿Qué es el control concentrado? El tema 2, ¿qué es el control difuso? ¿No? ¿Qué es el control concentrado de constitucionalidad y qué es el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad? Después, las reglas de aplicación del control concentrado. Ya que sabemos la diferencia, ¿cuáles son las reglas de aplicación de un control? Y después, ¿cuáles son las reglas de aplicación del control difuso? ¿No? Después, vamos a ver, ya que sepamos este esquema, yo no pretendo abordar ni darles una cátedra teórica de los inicios, de los votos particulares de Sergio García Ramírez en el 2006, de los casos en donde se fue creando el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad. No pretendo eso, porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes, sabiendo el esquema, lo puedan aplicar en un caso práctico, que es en un amparo en contra de la ley de expropiación, aplicada en un decreto, ¿no? Entonces, de ahí, enseñarles a hacer la demanda, enseñarles desde cero y enseñarles a las pruebas, cómo hacer el escrito de pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi intención, ¿no? Eh, eh, el tema de, una vez que ustedes sepan el esquema, yo les voy a dar bibliografía y ustedes van a poder estudiar los kilos y kilos de libros que hay sobre la materia, pero una vez con el esquema, porque a mí me pasó durante muchos años me pasó, leía libros y leía el otro libro y leía otro libro, pero no tenía un esquema y no sabía que este era naturalista, que este era positivista, que este era control difuso, que este era control concentrado, que este era autocontrol, que este era control legislativo, que este era control administrativo, que este era control judicial, no lo sabía. Entonces, pues me pasaba estudiando, sin sentido, hasta que empecé a estudiar y empecé a tratar de organizar en cada caso, en cada materia de estudio, empezar a organizar y ya empecé a entender un poco mejor. Esto es lo que yo
les invito a darles el esquema para que ustedes puedan estudiar, y con ese esquema, no lo den por cierto, simplemente les va a servir de base para empezar a estudiar y para empezar a estructurar, y van a ver que cada uno de los puntos del esquema que yo les voy a decir son perfectamente aplicables para elaborar la demanda, para elaborar para el informe con justificación, para elaborar el escrito de ofrecimiento de pruebas, de alegatos, recursos, sentencia, ejecución de sentencia, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi intención. No llevarnos una semana explicándoles el caso Rosendo Radilla, explicándoles el varios, ¿no? Que hay, la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Se las voy a anunciar en un esquema. Ya les tocará a ustedes estudiarla, pero les voy a decir las notas fundamentales de cada una de ellas, porque hay de verdad, hay kilos y kilos y kilos de libros, de artículos sobre los temas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer el esquema. Miren, miren, vamos a hacer el esquema. Esto es muy sencillo. Partimos de la existencia de un control constitucional. Control constitucional. Y les dije que la razón de ser del control constitucional es el principio de supremacía constitucional, ¿no? Que está en los artículos 40 y 133. La Constitución es suprema y sobre la Constitución no hay nada, ¿no? Es el primer pivote. El segundo pivote es el de la supremacía convencional, que está en el artículo primero, en el artículo 15 y en el artículo 133, pero que se refieren a los tratados internacionales, pero se refieren a tratados internacionales de diferente índole. El primero se refiere a tratados internacionales en materia de derechos humanos. El primero se refiere a derechos humanos. El 133 se refiere a cualquier tratado internacional. Y el 15 se refiere a tratados internacionales específicos. A ver, ¿qué establece el artículo 15 de la Constitución? ¿Qué establece? Tienen que tener a la mano su Constitución, su ley de amparo. ¿Qué establece el artículo 15? Bueno, vámonos por partes. Vámonos por la supremacía constitucional. Vamos por el artículo 40. ¿Qué establece el 40? ¿Qué establece? ¿Lo leo, Daniel? Sí. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Unidos según los principios de esta ley fundamental. Y luego el 133, que establece. El 40 habla de una ley fundamental.
Y el 133. Dice, artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella Que y emanen todos los de ella. tratados que estén de acuerdo con la misma Y los tratados internacionales que estén de y acuerdo con la todos los misma. tratados ujú, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Ok. El artículo 40 habla de ley fundamental y el artículo 133 habla de ley suprema. ¿No? Esta es la supremacía constitucional. La Constitución está por encima de los particulares, por encima de las autoridades y por encima de todo tipo de actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales. Ahorita les voy a dar una controversia que hay en relación a los tratados, pero en materia de derechos humanos. No todos los tratados son en materia de derechos humanos. Ahora, el artículo primero, párrafo primero. ¿Qué dice? Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Siguiente párrafo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Derechos Constitución humanos. y con los tratados Internacionales, ¿qué? de la materia, favoreciendo en Hasta todo ahí, tiempo a las personas hasta la ahí. protección más amplia. Tratados internacionales de la materia, es tratados de derechos humanos. No todos los tratados son de derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces, la supremacía convencional está en el artículo primero al referirse a los tratados de derechos humanos. ¿Qué dice el 15? Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ok. El 15 habla de tratados en materia penal y en otros derechos humanos y el 133 habla de tratados internacionales de materia general, ¿no? De aquí deriva la supremacía convencional. Entonces, por eso, si hay una supremacía constitucional, es decir, que la Constitución está por encima de todo, y si hay una supremacía convencional, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima de las leyes, entonces hay, por lógica, un control constitucional y por lógica, un control convencional. Así de sencillo está, ¿no? Bueno, entonces, derivado de este control, hay subcontroles. Este control constitucional puede ser, este control constitucional puede ser un control concentrado o puede ser un control difuso. Al igual, este control convencional puede ser un control
concentrado y difuso. ¿Sí? Este control concentrado lo ejercen un número determinado y especializado de jueces, con exclusión de los demás. Así de sencillito. Así de sencillito. Un número determinado y especializado de jueces con exclusión de los demás dentro del sistema. El difuso lo pueden ejercer todos los jueces. Todos. Sin exclusión. Sin exclusión. ¿Sí? Lo mismo pasa con el control convencional. Un número determinado y especializados de jueces con exclusión de los demás. Y lo mismo, el control difuso de convencionalidad, todos los jueces sin exclusión lo pueden ejercer. Entonces, una diferencia entre el concentrado y el difuso son los jueces. Unos son especializados, excluyendo a otros, y en el difuso todos los jueces. Por ejemplo, un juez familiar en el que, por ejemplo, no sé si todavía siga vigente, pero habría que ver en el Código Civil, que antes se señalaba, de la Ciudad de México se señalaba que, habría que ver si todavía sigue vigente, señalaba que los niños menores de 12 años deben de quedar al cuidado de la madre. ¿No? Así decía. Entonces, si nosotros estábamos inconformes y vamos de parte del varón, del papá, y estamos inconformes porque por violar el principio de igualdad y por la discriminación por cuestión de género, y alegamos y queremos defendernos y alegar la inconstitucionalidad del artículo, tenemos dos opciones: hacerlo valer por el sistema concentrado o hacerlo valer por el sistema difuso. El sistema concentrado, como les dije, son un número determinado de jueces. ¿Quiénes son? Jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito, Suprema Corte de Justicia. Antes del caso Radilla, la Suprema Corte había jurisprudencia en el sentido de que no existía control difuso, sino que nada más existía el control concentrado. A ver, espérame un segundito. Bueno, luego, que antes del caso Radilla, 2009-2010, la jurisprudencia decía que solo existía el control concentrado en México
porque solo los jueces de distrito, los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia podían analizar la constitucionalidad de una norma, con exclusión de todos los demás. Después del caso Radilla, en donde fue condenado el Estado mexicano y derivado, busquen el expediente varios 912 diagonal 2010 de la Suprema Corte de Justicia, y en cumplimiento parcial a la sentencia del caso Radilla, la Corte cambió su criterio y dijo, no solamente existe el control concentrado, sino también ya se permite el control difuso. Es decir, ya no solo el juez de distrito, los tribunales colegiados y la Suprema Corte van a poder analizar la constitucionalidad de las leyes o de las normas generales, sino también ya cualquier juez. Eso sucedió después del expediente varios de 912-2010 de la Suprema Corte de Justicia. Búscalo en internet, expediente varios 912 diagonal 2010, Suprema Corte, y ahí viene la sentencia. Está muy sencillito. Entonces, el juez de distrito, ¿por medio de qué ejercía ese control concentrado? Pues el juicio de amparo indirecto. Bueno, también los anteriores tribunales unitarios de circuito, porque acuérdense que también en algunos casos los tribunales unitarios conocían del juicio de amparo indirecto, cuando eran actos de otro tribunal unitario, ¿no? Juicio de amparo indirecto. Los tribunales colegiados, ¿sobre qué o con qué mecanismo analizaban la constitucionalidad? Pues en el recurso de revisión y en el amparo directo, ¿no? Y la Suprema Corte, ¿cuándo conocía de la constitucionalidad? En el amparo en revisión o en la revisión, ejerciendo su facultad originaria o ejerciendo su facultad de atracción. O en una controversia constitucional y o en una acción de inconstitucionalidad. El amparo previsto en el 103 y en el 103.7 de la Constitución y la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105 de la Constitución. Antes de 2010, 2011, solo existía el control concentrado. Un número determinado y especializado de jueces con exclusión de todos los demás. Entonces, antes de esa fecha, del caso Rosendo Radilla y de la condena al Estado mexicano y del varios 912-2010, solo ellos podían. Y había por ahí el Tribunal Electoral que ejercía un cierto control. Después del varios 912-2010, que es una sentencia en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla en contra del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia cambia su jurisprudencia y dice, bueno, ahora sí, ya se puede analizar la constitucionalidad no solo por el control concentrado, sino también por el difuso, es decir, todos los jueces.
¿no? A pesar de que el artículo 133, desde la Constitución de 1917, el artículo 133 establecía en el segundo párrafo que en los estados se podían ejercer el control difuso. A ver, ¿qué establece el 133 párrafo segundo? A pesar de ese 133 párrafo segundo, hasta 2010-2011, antes del expediente 912-2010 varios, la Corte decía que no había control difuso, a pesar de que expresamente lo señala el 133 párrafo segundo desde 1917. A ver, ¿qué dice el 133 párrafo segundo? Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. ¿Ya vieron? A pesar, se respetarán la Constitución a pesar de las disposiciones en contrario que hubiera en su Constitución local y sus leyes. Es decir, en caso de que su ley o su Constitución local fuera inconstitucional, pues tendrían que preferir ejercer un control y aplicar la Constitución general y no la suya ni sus leyes locales. A pesar de ese texto expreso, durante años, hasta antes del varios 912-2010, la Corte dijo, no existe el control difuso, es el concentrado. Se joden todos, ¿no? Por medio del amparo, por medio del amparo directo e indirecto, por medio de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, entonces, pero después del varios, dice ya todos. Entonces dicen, bueno, pues si ya todos pueden, entonces ¿cuál es la diferencia? Una de la diferencia del control son sus efectos. Esto es muy importante en su estrategia legal de si se van por el concentrado o el difuso. Es importantísimo. Efectos. Los efectos del concentrado son diferentes. En controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, los efectos, si la sentencia alcanza 8 votos por lo menos, 8 votos, los efectos son generales. Se declara la inconstitucionalidad con efectos generales. Efectos generales. Eso lo establece la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. ¿No? Bueno. Pero, en caso de que se tratara del amparo directo, indirecto o amparo directo, también es la declaración de inconstitucionalidad para el caso concreto. Solo que hay una diferencia. En el amparo indirecto hay una declaración de inconstitucionalidad para el presente y para el futuro. Y en el amparo directo hay una inaplicación para el presente. Por eso, cuando fijen su estrategia de si se van a ir al amparo indirecto o al amparo directo, tomen en cuenta los efectos. Que los efectos de la declaración
del amparo directo, de la sentencia de amparo directo, son efectos para el presente. Para el caso concreto, se las van a poder volver a aplicar otra vez. Y en en el amparo indirecto es para el presente y el futuro. Ahorita les voy a dar las jurisprudencias y los artículos, ¿no? Y los efectos del control difuso únicamente es la inaplicación de la norma. Para el caso concreto, se las pueden aplicar para el futuro. Entonces, realmente el medio de control constitucional en materia de amparo contra normas generales que les da una mayor protección es el amparo indirecto, porque los protege contra la aplicación presente y futura. Nunca más les van a poder volver a aplicar esa norma, a diferencia del control difuso, que se la inaplican en ese momento, pero se la pueden seguir aplicando en otro, ¿no? Entonces, vamos a ser más, más ordenados. El concentrado, vamos a ser más ordenados todavía, para que quede todavía más claro. Mira, el concentrado 1.1 es un número determinado y especial de jueces. Ya les dije, juez de distrito, tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados, Suprema Corte, por medio del amparo, de la controversia o de la acción. 2. Los efectos. Los efectos. Tiene efectos generales si es en controversia o acción de inconstitucionalidad, cuando se apruebe por lo menos 8 votos de los ministros de la Corte. En la acción, en el amparo indirecto, tiene efectos para el caso concreto, pero los protege en contra de la aplicación de la norma para el presente y el futuro, y en el amparo directo los protege para el presente. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué diferencia hay? Que en uno, solo un número especializado y determinado de jueces en exclusión a los demás. En el difuso, todos. Los efectos, que en uno se declara la inconstitucionalidad, ya sea con efectos generales, o para el presente y el futuro, o para el presente, pero se declara la inconstitucionalidad, y en el difuso no. En el difuso no, los efectos es simple inaplicación. Alguien levantó la mano. A ver, Tania. Daniel, ¿podrías dar un ejemplo de este caso? Sí, les puedo dar un ejemplo. Miren, el caso que estábamos viendo ayer, si en términos del artículo 105 constitucional, el 33% de la Cámara de Diputados, o por lo menos el 33% de la Cámara de Senadores, promoviera una acción de inconstitucionalidad y se aprobara y se declarara la inconstitucionalidad del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ese artículo se declararía inconstitucional con efectos generales y a nadie se le puede aplicar. A nadie. Se excluye del orden jurídico. Segundo, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta una controversia constitucional y alega la inconstitucionalidad de ese artículo 218 y se declara por 8 votos,
tiene efectos generales y se excluye del orden jurídico y no se le puede aplicar a nadie. Amparo indirecto. Si tú alegas la inconstitucionalidad del artículo 218 y ganas la inconstitucionalidad del artículo 218 en amparo indirecto, no te lo pueden aplicar en la negativa, es decir, te tienen que dar acceso a la carpeta, y en futuras carpetas de investigación que pudieras estar relacionada, no te lo pueden aplicar. Te tienen que dar acceso a la carpeta, a ti. ¿Sí? Ahora, ese es el concentrado. Y en el difuso, lo único que se haría, si tú le pides a cualquier juez, lo único que pasaría es que te inaplican para esta carpeta de investigación el artículo, te dan acceso, pero las próximas que tienes te lo van a volver a aplicar y te lo van a volver a negar hasta que lo hagas valer. Pero hay un problema, compañeros. Hay un problema muy grave. Recuerden que en materia de amparo indirecto, en materia de amparo contra normas generales, el amparo procede contra el primer acto de aplicación, no contra el segundo, no contra el tercero. Entonces, si no alegan la inconstitucionalidad por vía concentrada del artículo que les aplican por primera vez, ya después no lo van a poder alegar en amparo indirecto. Es decir, ya no van a poder obtener una declaración que los proteja para el presente y para el futuro. Ya se les fue. Lo único que van a poder hacer es solicitar el ejercicio del control difuso y que inapliquen el artículo en cada caso concreto, ¿no? O sea, por eso, esa es una diferencia estratégica, porque en muchas ocasiones llegan a los despachos los abogados y dicen, llegan los clientes y dicen, es que ya vi 5 despachos y me dijeron que ya no se puede declarar o ya no se puede ejercer el control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque me dicen que este es el segundo acto de aplicación o el tercero. Y puede ser en cualquier ley, parquímetros, leyes fiscales, leyes comerciales. Ya me lo aplicaron por primera vez y no lo impugné. Y ya es la segunda aplicación. Y que ya no puedo hacer nada. Pero ustedes, como van a saber diferenciar entre el control concentrado y el control difuso, le van a decir, no te preocupes. Si bien no puedes ejercer el control concentrado, vas a poder solicitar el ejercicio del control difuso. Entonces, solicita la inaplicación en vía de control difuso, que ahí no se requiere que sea el primer acto de aplicación. Puede ser en cualquier acto de aplicación. Eso es importantísimo, Importantísimo. Entonces, hace algunos años me llegó un asunto. Bueno, ahorita no puedo realmente litigar, soy servidor público, pero hace algunos años me llegó un asunto así. Pasó por 5 despachos y dice, no, es que ya no, me dicen que ya no puedo, se puede ejercer el control, que ya no puedo alegar o impugnar el artículo porque pues ya es el segundo acto de aplicación. Y ya 5 despachos me dijeron que ya no se puede hacer nada. Claro que sí. Acuérdense que el control difuso se puede solicitar ante cualquier juez, desde el de hasta abajo al de hasta arriba. Y se solicitó que se ejerciera el control difuso. Era en un tema de una guarda y custodia respecto al artículo que les dije, del Código Civil de la Ciudad de México, que dice, debe ser como el 280 y tantos, que dice, o que decía, no sé si está vigente, que decía que los niños menores de 12 años deben de quedar al cuidado de la madre. Entonces, se lo aplicaron en la guardia y custodia provisional y se lo volvieron a aplicar por segunda vez en la guardia y custodia definitiva. Y entonces,
en términos de la ley de amparo, lo tenía que alegar la inconstitucionalidad por violar, por ser discriminatorio por razón de género y por afectar el derecho a la igualdad. Y no lo tenía que haber atacado en contra de la aplicación, en contra de la aplicación en la guardia y custodia provisional. No lo alegó. Su abogado no lo alegó. No sabía constitucional, no sabía amparo, no sabía derechos humanos, etcétera, etcétera. Era especialista en derecho familiar, ¿no? Entonces, hay que ser especialistas, pero también hay que saber lo que les dije, ¿no? Derecho general del proceso, derecho general las obligaciones, amparo, derechos humanos y constitucional. Bueno, entonces llega y dice, no, pues es que pues ya me dicen que no se puede hacer nada. ¿Cómo no? Solicítale al juez familiar que inaplique el artículo y que los tome en plano de igualdad y que analice las circunstancias del caso, atendiendo al interés superior del menor, atendiendo al principio de no discriminación y atendiendo al principio de igualdad en la ley, el de igualdad procesal, el de contradicción, el de igualdad de armas, y se ganó. Lo inaplicó, ¿no? Entonces... ¿Movió amparo indirecto, maestro? ¿Mandé? Sí. ¿Otra vez amparo indirecto? Así es, se volvió amparo indirecto y como en el amparo indirecto ya no se podía alegar como control concentrado porque ya no era el primer acto de aplicación, se le reiteró al juez de distrito que se ejerciera también el control difuso de constitucionalidad e inaplicar ese artículo. Igual en el colegiado, ¿no? Entonces ahí está un tip de que no porque ya no sea el primer acto de aplicación ya está muerto el asunto. Está el control difuso. Ahí hay una cuestión práctica del control difuso con el concentrado. Acuérdense que ya les dije, es que el control concentrado tiene requisitos, tiene plazos. También el difuso, pero en menor medida. No tiene plazo. Y puede ser en cualquier momento, ante cualquier juez. ¿Qué pasó, Mario? No se te escucha. A ver, por ejemplo, vamos a suponer, en el supuesto de que no se haya olvidado impugnar como inconstitucional un artículo X de determinada disposición legal y en lugar de meter los alegatos se puede impugnar como control, solicitar el control difuso, ¿no? Puede ser. Así es. Puedes presentarlo una solicitud el ejercicio del control difuso, ¿no? Miren, vamos a ver el artículo 107 Ok, gracias. Vamos a ver el artículo 107 de la ley de amparo. Miren. A ver. Vamos a ver el artículo 107. Miren. Les voy a proyectar. ¿Sí se ve la ley de amparo? Sí. El artículo 107, Sí, el maestro. artículo 107 de la ley de amparo establece el amparo indirecto contra normas generales. Y en el amparo indirecto contra normas generales dice lo siguiente. Aquí está. El juicio de amparo indirecto procede, gracias, en contra de normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso.
En este caso que les cuento, le concedieron la guardia y custodia provisional con ese artículo. Y después se lo aplicaron por primera vez. Y después le concedieron a la señora, a la mamá, la guardia y custodia definitiva con ese artículo. Y en el primer acto de aplicación no lo impugnó, no presentó el amparo indirecto. Entonces, déjenme ver si todavía existe. A ver. Si todavía existe ese artículo. Porque ese artículo ya ha sido cuestionado su constitucionalidad. Déjenme ver si existe. A ver, ahorita les vuelvo a poner la pantalla, pero quiero ver el artículo si existe para que vean en el caso concreto cómo sirvió distinguir entre el control difuso y el control concentrado. Déjenme ver si existe todavía. A ver. A ver, 12. Ya abrí el Código Civil, pero no aparece eso de los dos, de la guardia de custodia a la madre de los menores de 12, no, creo que ya no está. Espérame. 12 años. Estaba en el Código Civil. Yo me acuerdo que estaba en el Código Civil y estaba en el capítulo... estaba en el capítulo de la guarda y custodia. A ver, déjame ver. Y si no, vemos el derogado, cómo estaba, para que vean lo que decía y para que vean, porque este es un asunto que fue ya hace tiempo, ¿no? A ver, aquí está. Déjame ver, y si no, vemos el anterior cómo estaba. Seguramente o ya lo derogaron o ya lo modificaron, pero lo que quiero ver es el ejemplo para que vieran en ese momento. Y ahí hay muchas, ¿cómo se llama? Espérame, hay muchas otras, a ver. Ah, no, ya lo reformaron. Ya lo reformaron. Era el artículo, pero vamos a verlo antes de la reforma. Miren, ya lo reformaron, pero vean lo que dice ahora. Por lo mismo, porque se empezaron a presentar amparos y se alegaba la inconstitucionalidad. A ver. A ver. ¿Se ve el código de procedimientos o no? ¿No? A ver, espérenme. A ver. Perdón, el Código Civil, perdón, ¿se ve? A ver. No, no se ve. A ver, No, doctor, no se ve. a ver. No, era el 259. No, era el 282. reformado. Era el 282, ¿se ve? Miren, el Sí, ya se ve. 282 Sí, del ya se Código ve. Civil, lo que decía en la fracción segunda, párrafo tercero, ahora dice, en el caso de que existan menores de 12 años, la jueza o juez de lo familiar determinará atendiendo a las circunstancias concretas del caso específico, garantizando las mejores condiciones para el desarrollo, cuidado y protección de las y los menores si estos quedan en el cuidado de la madre, del padre o incluso de persona ajena a los progenitores. Este fue reformado, adicionado el 2 de junio de 2022. Entonces, vamos a ver qué decía el artículo antes de esa fecha, para que vean lo que decía y cómo se ejerció el control de convencionalidad en ese Perdón, caso. profesor, Mande. el 450, el Código Sí. Civil de Puebla, en el artículo 450, Sí. dice lo que usted mencionaba. A lo mejor Ujú. ya reformaron el de la Ciudad de México, pero el de
el del Estado de Puebla todavía no, lo acabo de pegar en el chat. Dice, los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre, Así es. excepto en los casos en los que exista peligro grave ¿Ok? para el normal desarrollo de los hijos. Ese es el 450 del Código Del Civil del Código de Estado de Puebla. Puebla. Ese es el ejemplo. Ahora, vamos a ver antes de la reforma que les digo, cómo decía el... Miren, aquí está. Antes de la reforma, cuando a mí me tocó ver el asunto, vean lo que decía el 282 del Código Civil. El 282, inciso B, fracción segunda, tercer párrafo. Los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. Los menores de 12 años deben quedar al cuidado de la madre. Es lo que decía antes. Y es lo que dicen muchos códigos, todavía. Como nos comenta el compañero, que dicen el de Puebla. Entonces, con base en esto, le concedieron la guarda custodia provisional a la mamá, porque el menor tenía 7 años, y le aplicaron por primera vez el artículo, y después en la definitiva se la volvieron a conceder a la mamá con base en ese artículo. Y entonces fue con varios abogados, 5 despachos, y dijo, ¿sabes qué? La verdad, ya no se puede hacer nada en contra de ese artículo, porque no lo impugnaste con motivo del primer acto de aplicación en términos del artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo. Y después llegó con nosotros y le dijimos, no, espérate. Claro que sí, porque hay un control concentrado, ahí hay requisitos más estrictos, plazos, términos, pero en el control difuso se le puede pedir a cualquier juez. Entonces le pidió al juez familiar que inaplicara el artículo por ser contrario al principio de igualdad, al interés superior del menor, por ser contrario al principio de discriminación por razón de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, y porque era irracional, violaba el derecho a una fundamentación y motivación legislativa, porque ¿por qué de 12? ¿Por qué no de 10? ¿Por qué no de 15? ¿Por qué no de 8? ¿No? Entonces, al final se inaplicó. Entonces, vean la diferencia entre el control difuso y el control concentrado. Lo mismo pasa, ¿queda claro? ¿Sí queda claro? Que sí es importante distinguir Sí, maestro. que no solo es meramente teórico, que lo que nos enseñan del control difuso, concentrado, y que uno está en Estados Unidos, con el caso Marbury Madison, y otro en Europa, con Hans Kelsen, y bla, 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 bla. Está bien, léanlo en los libros, pero aquí, en lo práctico, hay una diferencia de estrategia que eso es lo que los va a hacer diferentes, ¿no? No, ya no se puede, ya no se puede. No, espérame. Vamos a ver si por el control difuso se puede ejercer. ¿Qué pasó, Yair? Una pregunta, maestro. ¿Y para eso hay términos o algo así? ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, en el caso que usted nos estaba platicando, ¿había algún término para poder ejercer ese control difuso? No hay término, no hay plazo. Para ejercer el control concentrado, Interesante. sí. La controversia y la acción, 30 días. El amparo, por regla general, el amparo indirecto y directo, 15 días. Salvo algunos casos de excepción, ¿no? Sí. Sí. Esa es la diferencia. Wow. La diferencia es que en el Sí. control concentrado, en el amparo indirecto, se requiere que sea el primer acto de aplicación, y 2, se requiere que sea dentro del plazo de 15 días. Y en el control difuso no se requiere que sea el primer acto de aplicación y no tiene plazo. Se puede hacer en cualquier momento ante cualquier juez. Vean la diferencia de estrategia, Perfecto. ¿no? Muchas gracias. ¿Qué pasó, Sí, Marco? claro. Maestro, una pregunta.
Entiendo que todo esto es antes del dictado de la sentencia o ya digamos en periodo de ejecución se podría hacer el control difuso. En cualquier momento, hasta antes de que ¿Sí, quede sí me escuchó? cumplimentada la sentencia. Ah, Lo pueden presentar en ejecución de sentencia incluso. o sea, digamos lo que si tenemos una sentencia del colegiado, podría ser procedente hasta que antes de que regrese la autoridad primigenia y se ejecute. Si no fue materia de análisis, sí. Si no fue Ok, materia de ok, análisis, gracias, maestro. sí, porque aquí lo que va a entrar en juego es un tema muy importante, el tema de la cosa juzgada fraudulenta. De acuerdo con las sentencias de la Corte Interamericana, la cosa juzgada fraudulenta se da cuando se violenta el debido proceso y cuando se violenta el principio de imparcialidad. No hay plazo. Obviamente, si ya se pronunció el colegiado sobre eso, pues te van a alegar que es cosa juzgada. Pero sería muy interesante, si no fue materia de estudio en ejecución, solicitarle que al juez que va a cumplir, que ejerce el control de convencionalidad, se van a ir al recurso de inconformidad y ahí pedirle al colegiado que ejerce el control de convencionalidad, el difuso. Porque, por ejemplo, podría ser, Ok, gracias. vas a cumplir la sentencia y la autoridad responsable diga, no la voy a cumplir porque voy a aplicar el artículo. Le presentan un incidente de inconformidad y se solicite, el contrario solicite que cuando no se cumple el que no quiere que se cumpla la sentencia, y el contrario que sí quiere que se cumpla la sentencia presenta un incidente de inconformidad, y el que no quiere que se cumpla la sentencia por inaplicar el artículo, le pide al colegiado, al contestar el incidente de inconformidad, que inaplique el artículo. Aquí se juega Ok, ok, sí. con la cosa juzgada y con el principio de supremacía constitucional, y con la cosa juzgada que pudiera ser fraudulenta. Por ejemplo, en materia procesal civil, ahondando un poquito más en esto, hay un artículo en donde se puede oponer, a pesar de haber perdido, se pueden oponer a la sentencia. Los que no sean de la Ciudad de México, busquen el artículo en su estado. Pero en la Ciudad de México hay un artículo que ahorita les digo cuál es. A ver. Y pueden presentar en un incidente de oposición. Miren. Pueden presentar en el incidente de oposición la inaplicación de artículos. Y les voy a decir por qué es importante. Miren. Vean esto. Y no es teórico, es un tema práctico, muy práctico, porque en muchas ocasiones a ustedes les llegan los asuntos ya en etapa de ejecución de sentencia, ¿no? Ya perdidos. Acuérdense que no se pierde hasta que se pierde y no se gana hasta que se ejecuta, Sentencia ganada y no ejecutada, se la lleva la chingada, ¿no? Entonces, miren, debe ser como el 521, por ahí así. Déjenme ver. No, 530, 525, 26. El 531. Miren lo práctico. Busquen un artículo en su estado. Vean lo práctico de esto y lo útil. Vean. No se les olvide ese principio, Sentencia ganada y no es ejecutada se la lleva la chingada. Esa es una forma clara de decir que, aunque esté ganado el asunto, no esté ejecutado, no está ganado, Miren. Perdón por el francés. El 531 del Código de Procedimientos Civiles dice,
contra la ejecución de sentencias y convenios judiciales no se admitirán más excepción que la de pago, si la ejecución se pide dentro de 180 días. Si ha pasado más de 180 días, pero no más de un año, se admitirán las de transacción, compensación y compromiso en árbitros. Transcurrido más de un año, la denovación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo. Y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida por virtud de ejecutoria o convenio constante en autos. Esto es un absurdo. Oye, si me estás diciendo que contra la ejecución de la sentencia, puedes oponerte, pasando un año por la falsedad del instrumento, siempre que no se trate de ejecución de un ejecutorio o convenio. Entonces nunca, pues siempre va a ser la ejecución de una sentencia o de un convenio. Entonces nunca va a proceder la falsedad de oponerte a la sentencia por la falsedad de un instrumento. Esto viola el principio de acceso a la justicia. Entonces, cuando se lo apliquen, presentan un incidente de oposición por falsedad de la firma del pagaré, de la firma del contrato de arrendamiento, de la firma del contrato de compraventa, de la firma de lo que quieran, del documento base de la acción. Y, por ejemplo, en términos del 386 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, búscalo en sus códigos, cómo está regulado. Se tienen 6 días antes de la audiencia para promover el incidente de impugnación de falsedad. Vamos a suponer que les llega el asunto, no impugnan la firma no la ponen como excepción, porque es una excepción en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no ponen la excepción, no presentan el incidente de impugnación de falsedad en términos del 386, les dictan sentencia y les van a ejecutar. Y se dan cuenta que la firma no es de ustedes o del demandado y se oponen a la ejecución por la falsedad del instrumento. Pero aquí dice que no se pida en virtud de ejecutoria o convenio. Oye, pues es que es una ejecutoria o es un convenio. Que no sea ejecutoria y que no sea convenio puede ejecutarse en ejecución de sentencia, nada, ¿no? Salvo que por ejecutoria se entienda sentencia ejecutoriada. Y aquí se entienda sentencia que no es ejecutoriada, también puede ser. Porque la sentencia que no es ejecutoriada es aquella en la que está en trámite un recurso de apelación. No está ejecutoriada. Se está ejecutoriada cuando termina ya todo, ¿no? Entonces, puede ser, pero ¿qué tendríamos que hacer? Solo Tendríamos que cuando la firma solicitarle. es documento ¿Perdón? base de la acción. ¿Mandé? Solo operaría cuando el documento la firma es documento base de la acción. Dice falsedad del instrumento, no dice de cuál. Pero se entiende que es el de base de la acción, ¿no? Con base en el cual los condenaron, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Vean la diferencia entre el control difuso y el control concentrado. Para que ustedes puedan defenderse en contra de una ejecución de sentencia, se tienen que esperar hasta el final. No se escucha, maestro. A ver, déjenme ver qué está pasando. A ver. ¿Ya se escucha? Se fue la voz. A ver, ¿ya se escucha? Ya mejor. ¿Ya? Ya se escucha. Ok, bueno, para que ustedes puedan defenderse de ese 530 y cacho, en amparo, alegando la inconstitucionalidad de ese artículo, se tienen que esperar hasta el final, porque el amparo que procede en contra de la ejecución de una sentencia no procede de inmediato.
En términos de la ley de amparo, vamos a ver la ley de amparo y vean, miren, fíjense. Aquí hay otra diferencia y otro beneficio del control difuso respecto al concentrado. Eso no les ¿Qué quita artículo de la ley de amparo? que puedan demandar el concentrado cuando llegue el amparo. Miren, en términos de, si ustedes les quieren alegar la inconstitucionalidad de esa parte que dice que no sea sentencia ejecutoriada ni convenio, pues para que proceda, cuando ya se les fueron los plazos, que no lo pusieron como excepción y no impugnaron de falso, pues tendría que presentar el amparo indirecto, el amparo contra normas generales, en ejecución de sentencia. Pero vean la problemática. El amparo indirecto procede fracción cuarta, 107 fracción cuarta. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. O sea, se los van a desechar, los van a ejecutar y al momento que presenten al final su amparo, pues ya, bailaron. Ya les embargaron, ya les remataron el inmueble y ya lo vendieron. Porque es hasta el final. Dice aquella que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ¿no? Y entonces, si ejercen el control, solicitan el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, se lo tienen que solicitar al juez en el incidente. Inaplícame ese cachito que dice que que me pongo porque el documento base es falso, a pesar de haber sentencia o convenio. Porque yo no sabía que era falso. Incluso ante convenio, ¿eh? ¿Por qué? Porque puede ser que el abogado se eche todas las firmas o que sea un endosatario en procuración y que se eche todas las firmas del proceso como si fuera el beneficiario del título, y entonces ustedes nunca van a poder comparar si es o no la firma, porque va a ser en la misma persona. Y entonces, y después pues se dan cuenta que no es la firma en un escrito, en un amparo, en ejecución de sentencia, etcétera, etcétera. En una comparecencia, se dan cuenta, las comparan, oye, esto no es. Ya sea la firma de ustedes o la firma del otro, ¿no? Si piden el control de convencionalidad y el juez inaplica esa parte del artículo, esa porción normativa se llama técnicamente, le va a dar entrada al incidente. Y si no lo hacen vía control difuso de constitucionalidad, lo que va a pasar es que se van a tener que esperar, lo van a desechar, tienen que presentar apelación, van a perder todo y hasta el final ellos van a ejecutar y hasta el final van a poder presentar el amparo. O sea, después de 6 meses, 8 meses, y no pudieron parar nada. Al contrario, si demuestran y convencen al juez de que eso es inconstitucional, solicitan el control difuso de constitucionalidad. ¿Ya vieron la importancia y la diferencia? Y eso puede ser en cualquier materia, ¿eh? Civil, penal, administrativa, laboral, cualquier materia, ¿no? Bueno, luego, ya para terminar, mañana vamos a ver las reglas de uno y de cada uno y de otro, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir nada más, para terminar, es
que en el control de la supremacía convencional también había un concentrado en los jueces de distrito, los tribunales unitarios, los tribunales colegiados y la Suprema Corte. Pero después del expediente Varios 912-2010, ya todos los jueces sin exclusión pueden ejercer el control, no solo pueden, están obligados a ejercer el control de convencionalidad de las normas que apliquen. Entonces, la única diferencia que el parámetro del control constitucional es la Constitución y el parámetro de la supremacía convencional son las convenciones internacionales. La diferencia, solo aquí hay un problema. Hubo una tesis que resolvió si había una jerarquía o no entre los derechos humanos de sede de origen constitucional o los de origen convencional. Y en esa jurisprudencia se estableció que si un derecho está reconocido de manera diferente o con mayor amplitud en uno o en otra, y en la Constitución está restringido más que en el Tratado Internacional, deben de estarse a la restricción constitucional. Eso está en ¿cómo se llama? Eso está en debate, ¿no? Eso está en debate y eso puede, ¿cómo se llama? Les voy a decir cuál es. Aquí está la jurisprudencia. Es la jurisprudencia de restricciones, se los voy a poner, restricciones constitucionales. Ahorita se los voy a subir. Se las voy a, se las voy a subir al ¿cómo se llama? Dice el texto: derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional, ¿no? O sea, que en caso, este es del Pleno de la Corte y les voy a dar es el Pleno de la Suprema Corte del 25 de abril de 2014, ¿no? Bueno, entonces, este principio de supremacía constitucional, aclaro, está limitado por esa jurisprudencia por las restricciones constitucionales, ¿no? Entonces, aquí la diferencia que en el concentrado su parámetro es los artículos constitucionales, derechos humanos previstos en la Constitución, y acá su parámetro está en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y algunos otros tratados, pero principalmente derechos humanos, ya sea que lo hagan valer en el amparo o ya sea que lo hagan valer ante cualquier juzgado. Ahora, por último, ya son las 9. Yo lo que haría, por ejemplo, no solo solicitaría el control, que ejercieran el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, porque se pueden pedir al mismo tiempo, sino también pediría, por ejemplo, al juez de distrito que inaplique el artículo 107, fracción primera, porque no tiene una justificación. Si la ley es contraria a la Constitución, ¿por qué me obligan a que sea el primer acto de aplicación? ¿Por qué no puede ser en cualquier acto de aplicación? ¿No? Con los argumentos que les di ayer, de que el legislador tiene la libertad de configuración legislativa, pero está limitada, que sean razonables las limitaciones. Eso no es razonable. ¿Por qué no puede ser en el segundo, en el tercero, en el cuarto, si me están aplicando el artículo? ¿Por qué le das la posibilidad a la autoridad de aplicarme el artículo y a mí no la posibilidad de defenderme de ese artículo? Viola el principio de contradicción y el de igualdad de armas. A él le das la posibilidad de aplicarlo y a mí no me das la posibilidad de defenderme de él, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario?
¿Todo está bien? ¿Qué pasó, Rubén? Muy bien. Sí, maestro, un comentario en relación con la restricción constitucional Sí, referente a la prisión preventiva oficiosa que pues llegó a discusión de la Suprema Corte sí, con posibilidades de modificarla. de que se inaplique la prisión preventiva oficiosa, Sí, pero en el artículo 19 está claro cuáles son los delitos que son de oficio, ujú. se dictan de oficio. ¿Cómo piensa la Corte romper con ese principio, con esa restricción constitucional? Sí, lo que pasa es que uno de los puntos que se analizan en ese, es un amparo en revisión y es una acción de inconstitucionalidad. Ahí lo que se pretende es modificar esa jurisprudencia y eh, igualar la... Perdón, ahí alguien está ahí, alguien tiene... Ya. Ahí lo que pasa en ese debate es que quieren modificar esa jurisprudencia de las restricciones constitucionales por el principio de pro homine, en donde dicen, si hay una restricción y acá no está la restricción, pues debe de aplicar la más favorable, que es la convencional, la norma convencional. Sin embargo, hay muchos argumentos en contra para poder hacer eso. Tan solo el artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, toda persona tiene los derechos que establece esta Constitución y los tratados internacionales, en los que México sea parte, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la Constitución establece. No en los casos y condiciones que los tratados establezcan, sino en los casos y condiciones que la Constitución... Lean el artículo primero constitucional, párrafo primero, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer es declarar inconvencional una restricción constitucional. Una autoridad constituida, ¿no? Eso mañana lo vamos a ver, porque hay dos tipos de control de convencionalidad. Hay un control de convencionalidad internacional y hay un control de convencionalidad nacional. Eso mañana lo vamos a ver. ¿Qué pasó, José Luis? Ya para irnos. Sí, maestro, yo nada más tengo una duda sobre lo que se mencionaba de que por control de convencionalidad, Sí, se hizo la reforma del artículo 282, donde hablaba de la guardia y custodia de los menores de 12 años. sí. En un caso concreto, la duda sería, en un caso concreto que comenzó antes de esta nueva reforma, porque esta reforma es del 2022, de julio Así del es. 2022, Así cuando es. se reformó. Pero si un caso empezó en el 2018, vamos a decir, y todavía sigue en la actualidad, en el presente, sigue la controversia de que se están peleando, por ejemplo, la guardia y custodia, el padre y la madre. Sí. Al resolver la juez, y ahí viene ya mi duda, al resolver la juez, en su sentencia, tiene que considerar la ley anterior de la reforma o la ley ya reformada, independientemente de que sabemos que se debe de considerar el interés superior del menor, ¿verdad? Ahí la duda sería cuál ley tiene que aplicar la juez al Es muy momento de dictar sencillo. su sentencia. Es muy sencillo. Sí, Hay una jurisprudencia que se refiere a la retroactividad y del pleno, que parte de la tesis de la ejecución condicionada o incondicionada. Si el artículo, primero tienes que distinguir si es una ley sustantiva o una ley procesal. Si es una ley sustantiva, como es el caso, tienes que determinar si todos sus efectos ya se actualizaron o no se han actualizado. Si el caso empezó en 2018, pero apenas se van a pronunciar sobre la guardia y custodia, esa norma de 2018 no se actualizó en sus efectos. ¿Cuáles son sus efectos? Su hipótesis y su consecuencia. Entonces, al no actualizarse, no genera ningún derecho adquirido, sino solo una expectativa. Y por lo tanto, se tiene que aplicar la nueva. Si la norma se aplicó
como guarda y custodia provisional y se aplicó esa norma en 2018 y ahorita en 2022 es la guarda y custodia definitiva, como son figuras diferentes y ya tuvo un derecho adquirido sobre la guardia y custodia provisional, pero no tuvo un derecho adquirido, es decir, no se actualizó la hipótesis y la consecuencia de la guardia y custodia definitiva, que son diferentes, tenías que aplicar la nueva. En materia de derechos, si es una norma adjetiva o procesal, ahí, por regla general, no existe el principio de no irretroactividad. Ahí la puedes aplicar la nueva a lo viejo, salvo, dice la jurisprudencia, que haya derechos procesales adquiridos. Por ejemplo, inicias tu juicio en 2015 y en 2015 el recurso de apelación tenías que presentarlo en 6 días y reforman la ley y en 2020 el recurso de apelación ya solo 3 días. Y entonces tú presentas tu recurso de apelación antes de la reforma de 2020, presenta tu recurso de apelación en 6 días. Y entonces ahí ya tienes un derecho procesal adquirido de que todas las apelaciones que presentes tienen que ser en 6 días. Ya me pasó ese asunto. Hace tiempo en un asunto me pasó que cambió el código al revés, que el artículo decía 3 días, creo, 6 días, perdón. Y luego la nueva reforma decía 8 días. Y el asunto había empezado con la vieja ley, la anterior. Entonces se presenta la apelación al día 8, el juez la desecha y dice, no, es que tú la tenías que presentar en 6 días, no en 8. Oye, pero no hay ningún derecho adquirido, nadie presentó apelación antes. Entonces, tú puedes aplicar, si no hay derecho adquirido, puedes aplicar la norma procesal actual. Se ganó la apelación y se ganó el asunto, ¿no? Si quieren, vemos en su momento, podemos ver, incluso ese tema de la retroactividad y de la ultraactividad, porque hay retroactividad, es decir, de lo nuevo hacia atrás, y hay ultraactividad de lo viejo, derogado o abrogado hacia adelante. Eso lo vamos a ver porque el decreto que vamos a alegar, que vamos a estudiar, es de 1981. Las leyes de 1981 que estaban vigentes ya no están vigentes, ya están derogadas. Entonces vamos a ver ese tema, en el curso, que es un tema muy interesante, ¿eh? ¿Otra duda? ¿Nada? Gracias, maestro. Sí, maestro. ¿Todo bien? Perdón, por último. ¿Qué pasó? Solo una pregunta, maestro. Del difuso, ¿ese solo también puede ser solamente a través de amparo? No, ante cualquier juez. Puede ser en primera instancia, en segunda instancia, en cuaderno de medidas cautelares, en incidentes, en recurso de apelación, recurso de queja, recurso de revocación, dentro de un amparo indirecto, dentro de un amparo directo, etcétera. Y luego después les voy a comentar mañana que no solo hay control difuso jurisdiccional, sino también hay control difuso legislativo y también hay control difuso administrativo. Entonces no se quede nada más con que hay control difuso de convencionalidad jurisdiccional, sino también hay administrativo y también hay legislativo. Pero eso lo vemos mañana. ¿Todo bien? Bien, gracias. Maestro, una pregunta. Gracias. ¿Qué pasó? En relación con la modificación o con la reforma de la ley de amparo en materia penal, que antes había un plazo indefinido para poderse amparar Y contra una ahora 8 sentencia años, ¿no? definitiva, y ahora 8 años. Bueno, no solo Pero 8 años, son dos sino preguntas. ¿Cómo se también, cuenta? por ejemplo, las órdenes de aprehensión, antes era en cualquier momento y ahora son 15 días, ¿eh? Es un problemón. Pero ya hay jurisprudencia, hay criterios sobre ¿Y eso. cómo se- Porque si un asunto comenzó antes de la reforma Sí. y cuando ya está la sentencia definitiva, ya está la reforma, Ujú.
¿cuál va a ser el plazo que se va a elegir? ¿El de antes Pues con la ley de pues amparo anterior o con la ley de amparo nueva? es una norma procesal, ¿no? Depende. Si alegas que es Sí, es una un norma derecho procesal. sustantivo, porque hay jurisprudencia que dice que el derecho de acceso a la justicia es sustantivo, no te lo podrían aplicar retroactivamente. Pero hay otros que dicen que es procesal. Entonces, te lo tendrían que aplicar. Sin embargo, ya hay criterios, se los mando en un ratito. Aunque en este caso lo que Ya hay convendría es que y además, ¿cómo te van a aplicar la ley en tu perjuicio, no? En materia penal está ya eso. se cortó. ¿Sí? Les mando ahorita las jurisprudencias por el chat. Y Eso los ya está plazos, resuelto. ¿cómo se cuentan? Días hábiles, sábado, domingo, digo, de lunes a ¿En dónde? viernes. ¿En el amparo? Por ejemplo, en los 8 años, ¿cómo se van a contar los 8 años? No, ¿Contando ahí la todos ley de amparo días no dice nada, naturales pero o el Código nada Federal de más días Procedimientos hábiles? Civiles dice cómo se busca en el Código Federal de Procedimientos, dice que cuando los plazos están por meses o por años, dice cómo se cuenta. Hay un artículo en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es una enorme que está ¿Sí? Se cortó. Bueno, sí. Que hay a ver, en el Código Federal de Procedimientos Civiles hay un artículo que dice cómo se cuentan los plazos